División sagrada, el plan divino que transformó a Israel y Judá para la eternidad. En el tercer año de Joacim, el reino de Israel se encontraba al borde de una peligrosa fractura. Las tierras que una vez fueron unidas en la promesa de un solo Dios y un solo rey, ahora retumbaban con el eco de conflictos internos. La muerte de Salomón, el rey sabio que había construido un templo majestuoso para Yahvé, dejó un vacío que resonaba en cada rincón de Jerusalén. Los susurros de la idolatría invadían las calles, y un sentido de desesperanza se cernía sobre el pueblo. Jeroboam, un líder de la tribu de Efraín, había recibido un mensaje del profeta Ahías, quien le reveló que Dios lo había designado para gobernar sobre 10 tribus de Israel. Este llamado divino encendió en él un fervoroso deseo de instaurar un nuevo reino, pero también un miedo profundo a perder a su gente ante la influencia de Jerusalén. Mientras tanto, Roboam, hijo de Salomón, ascendía al trono en Judá. Sin un padre que guiara sus pasos, se enfrentaba a la decisión crucial de cómo gobernar un pueblo dividido. Convocando a los ancianos de Israel, Roboam recibió consejo sabio: alivia la carga que tu padre puso sobre nosotros. Sin embargo, en lugar de la compasión esperada, desechó sus palabras y escuchó a sus amigos más jóvenes, quienes le instaron a manifestar su autoridad. Si creen que mi padre fue duro, yo seré aún más severo, proclamó, desatando una tormenta de descontento. Las tribus de Israel, indignadas, respondieron al unísono: ¿qué parte tenemos nosotros con David? A tus tiendas, Israel. 1 Reyes 12:16, RVR 60. En ese instante, el reino se fracturó en dos. Jeroboam, al ver la división, temió que sus súbditos se volvieran a Jerusalén para adorar a Dios en el templo. Para evitarlo, instituyó un sistema de ídolos en Betel y Dan, proclamando: estas son tus dioses, Israel, que te sacaron de Egipto. Esta apostasía se cernía sobre el reino del norte como un velo oscuro, y entre las sombras, la voz del profeta Elías emergió, clamando al pueblo a regresar a su verdadera fe. En el emocionante enfrentamiento en el Monte Carmelo, Elías invocó el fuego del cielo, revelando así la eterna lucha entre la adoración del verdadero Dios y la idolatría. Mientras el conflicto crecía y el juicio se acercaba, otros profetas, como Amós y Oseas, emergían como heraldos de advertencia. Escuchad la palabra de Jehová, llamaban, instando a la nación a volver a su primer amor. Sin embargo, la corrupción y la indiferencia se habían afianzado, y el eco del arrepentimiento parecía haberse apagado. La apostasía reinante en el norte contrastaba con el despiadado deseo de Roboam de mantener el control en Judá, llevándolos a un camino de decadencia espiritual. La división del reino se tornó un símbolo de la lucha entre la fe divina y la vacuidad de la idolatría, una tragedia que resonaba no solo en las vidas de aquellos días, sino que dejaba un eco en la historia. A través de los años de exilio y dispersión, Dios aseveraría su fidelidad, prometiendo una reunificación. Y juntaré a ellos de las naciones, proclamaba el profeta Ezequiel, abriendo un horizonte lleno de esperanza. Ezequiel 37, 21-22, RVR 60. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Así, la historia de la división seguiría tejiendo un intrincado tapiz de pecado y redención, dejando la pregunta en el aire: ¿podría un solo pueblo recuperar su conexión con el Dios que les había prometido salvación? La narrativa se detiene aquí, pero el plan divino sigue adelante, aguardando su momento para revelarse en toda su gloria. Los ecos de la división resonaban en la tierra, y cada tribu se movía como una sombra cargada de dudas y temores. Jeroboam, en su propio corazón, sentía la presión de un reino recién formado. Con ansias por asegurar el control, introdujo rituales ajenos a la voluntad de Dios, ensuciando el culto al Dios de Israel con figuras de oro. ¿No podrían estos becerros ser más accesibles para el pueblo? Razonaba con fervor,
convencido de que llenar el vacío era lo único que podía ofrecer estabilidad. Sin embargo, de su interior surgían dudas inquebrantables sobre si había tomado el camino correcto. Mientras tanto, en Judá, Roboam anhelaba conservar la lealtad de su pueblo, pero su reinado se desenfrenaba en una decadencia marcada por la rebeldía y la opresión. Las palabras de los profetas como Sofonías resonaban en su mente, sus advertencias clamarían un día en medio del juicio, pero los muros de su aprecio por el poder le impedían ver la gran verdad que estaba a su alrededor. Él pensaba que mantener el control era sinónimo de éxito, no podía comprender que el verdadero poder residía en la obediencia a Dios. Un día, mientras Roboam se preparaba para recibir a sus consejeros, un temor sacudió su corazón. Al mirar por la ventana del palacio, vio grupos de israelitas que se alejaban de su ciudad. Lloraban por lo que habían perdido, por la unidad separada y el quebranto de la fe. Roboam sintió el eco de un profundo vacío en su alma al notar que él no tenía las respuestas. ¿Cómo curar una nación quebrantada? Reflexionó, buscando un destello de sabiduría en medio de su confusión. En el norte, la apostasía se apoderaba de Israel como una niebla oscura. El pueblo se enfrascaba en una adoración vacía, y el eco de las voces proféticas se perdía en el viento. Amós, explorando la tierra, lamentaba la falta de justicia y rectitud. ¿Qué le sucederá a aquellos que practican la maldad y se olvidan de su Creador? Se preguntaba, con lágrimas en los ojos. Creyendo que el juicio de Dios caerá sobre ellos, los sentimientos de desesperanza ante la obstinación de su pueblo ardían en su corazón. Por otro lado, Elías, el profeta solitario, erguía su voz en medio de la adversidad. «Regresad a Yahvé», clamaba, con cada resonancia de su palabra una llamada a la acción. Era un eco de la esperanza divina, un recordatorio de que mientras la idolatría carcomía el alma de Israel, el Dios viviente aún aguardaba el arrepentimiento sincero. Así, se preparó para confrontar a los profetas de Baal en un nuevo desafío, confiando en que la mano de Dios lo respaldaría, en esos momentos cruciales. Mientras Elías oraba fervientemente y también mientras la angustia se cernía sobre Roboam, el cielo parecía estar en silencio. Pero una verdad profunda latía en las naciones divididas, el Redentor aún estaba en el horizonte. Dios, en su soberanía infinita, ya había trazado el camino a la restauración. Se podía escuchar el murmullo de profecías aún por cumplirse, palabras de esperanza como las de Isaías: «Yo los recogeré como un solo pueblo». La historia de un retorno glorioso se gestaba, y aunque el pueblo aún no lo sabía, un plan divino de reconciliación se iba armando en lo secreto de la providencia de Dios. ¿Podría el pueblo unirse nuevamente bajo el estandarte del Dios verdadero, encontrando en su retorno la promesa de salvación? Este misterio aguardaba su revelación, como la luz esperada por las naciones, un camino que apenas comenzaba a desdibujarse ante sus ojos. El clima de tensión y desesperanza envolvía a ambas naciones. Mientras Elías se preparaba para un duelo épico en el Monte Carmelo con los profetas de Baal, su corazón ardía con el fervor de la justicia divina. «Hoy, el verdadero Dios se manifestará», murmuró en oración, deseando que su voz fuese como un trueno que despertara a su pueblo adormecido por la idolatría. En el norte, Jeroboam observaba la creciente levedad de su reino. Los cultos a los becerros de oro no solo parecían estar desconectados del verdadero Dios, sino que también empezaban a fragmentar lo que antes era una nación. Las plazas estaban repletas de adoradores de falsos dioses, pero Jonás, un joven pastor, sintió que el clamor de su conciencia no podía ser ignorado más. Predicando en las esquinas de la ciudad, decía: «Vuelvan a Dios, el único que puede liberar de la opresión del alma y sanar la nación enferma». Aunque su voz apenas se escuchaba ante el estruendo de las multitudes, su mensaje fue un pequeño fuego que podía encender la esperanza perdida. Mientras tanto, en Judá, Roboam, sintiéndose cada vez más atrapado por su orgullo y temor a perder el poder, decidió aumentar la opresión sobre su pueblo. Un día, en medio de su corte, convocó a un consejo. «¿Cómo puedo asegurar mi reinado en medio de estas divisiones?», preguntó con voz temblorosa. Sus consejeros, más interesados en sus propios beneficios, le sugirieron que aumentara los tributos y mantuviera un ejército poderoso. «Con miedo y fuerza, el pueblo permanecerá unido», le aseguraron.
Ignorando la voz de los pocos que le advertían, Roboam selló su destino al elegir el camino de la tiranía. Elías, en el monte Carmelo, se preparaba para la confrontación. Si Yahvé es Dios, seguidle, exclamó a la multitud que, confundida, observaba el desafío. Mientras se alzaban las oraciones y los rituales de los profetas de Baal, Elías oró con fervor: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, muéstrales que solo tú eres Dios. Con fe inquebrantable, levantó su voz al cielo, mientras el fuego descendía de lo alto y consumía el sacrificio preparado. El pueblo, al contemplar el acto divino, cayó de rodillas y exclamó: Yahvé es Dios. Este milagro no solo despertó una respuesta emocional, sino que también inició una ola de arrepentimiento en el corazón de Israel. La noticia de este milagro alcanzó rápidamente a Judá, donde los ecos de la fe verdadera resonaban en un mundo lleno de oscuridad. Sin embargo, el verdadero plan de Dios estaba apenas comenzando a desplegarse. Mientras Jeroboam luchaba para mantener el control sobre un pueblo desilusionado y Roboam enfrentaba un crítico momento de crisis, ambos gobernantes serían llamados a unirse en un evento trascendental improbable que cambiaría el rumbo de la historia de Israel. El Espíritu Santo estaba en acción, y la historia de redención aguardaba su esplendor. Las profecías de Ezequiel murmuraban entre el pueblo: Yo recogeré a mis ovejas de todos los lugares a donde fueron esparcidas en el día nublado y de oscuridad. Un susurro de anhelo emergía en corazones expectantes. ¿Sería este el inicio del colapso de la división, del regreso a la unidad bajo el único y verdadero Dios? Con cada paso hacia la restauración, el misterio de la soberanía divina se intensificaba, invitando a la contemplación sobre el futuro glorioso que estaba reservado para un pueblo que se uniera nuevamente en adoración al Dios Altísimo. ¿Estaban preparados para aceptar la renovación que Dios ya había proclamado en los cielos? La respuesta a este dilema aguardaba su tiempo en la historia, esperando varones y mujeres dispuestos a abrazar su divina voluntad. El pueblo de Israel se encontraba sumido en un estado de fervor, con corazones inflamados por lo sucedido en el monte Carmelo. El eco de las palabras de Elías todavía resonaba en sus mentes: Yahvé es Dios. Sin embargo, la tierra seguía temblando de incertidumbre, y los gobernantes, aún ciegos a la magnitud del milagro, continuaban sus pasos erráticos hacia la autodestrucción. En la ciudad de Samaria, Jeroboam observaba desde su palacio la reacción del pueblo. Mientras la adoración al verdadero Dios se intensificaba, un temor crecía en su corazón, temiendo que la lealtad de la gente pudiera volver hacia el Dios de Israel y no hacia su reinado. Lleno de ansiedad, convoca a una reunión con sus consejeros, quienes sugieren un cínico plan para desviar la atención de la gente. Fortalece el culto a los becerros, promulga fiestas y ritmos de alegría que celebren a nuestros dioses, propusieron, convencidos de que debían recuperar el control utilizando el engaño. Por otro lado, la noticia del milagro había llegado a los oídos de Roboam en Jerusalén. Al escuchar del fuego que había descendido, una chispa de inquietud hizo eco en su corazón, ya que veía el descontento de su pueblo crecer. Los impuestos aumentados y la opresión solo habían producido división. ¿Qué pasará si siguen a Elías? Si el reino del norte se vuelve a unir bajo un solo Dios, pensó, sintiéndose atrapado en su propio laberinto de opresión. Mientras tanto, Jonás continuaba su predicación en la ciudad, sintiendo la necesidad de un cambio inminente. Con cada día que pasaba, su voz se hacía más fuerte. El arrepentimiento es nuestro camino de regreso, gritaba, mientras grupos de personas comenzaban a reunirse a su alrededor, con rostros iluminados por la esperanza de una nueva era. Un día, mientras meditaba en el silencio del campo, Jonás recibió una visión. En ella, vio una tormenta oscureciendo el cielo y, en su centro, una nube brillante que representaba la gloria de Dios. El Espíritu Santo le habló con claridad: levántate, ve hacia Nínive y proclama la justicia de mi nombre. Así como yo he avivando el fuego del arrepentimiento en Israel, también quiero despertar a aquellos en los confines de la tierra. Intrigado, Jonás sintió el peso del llamado divino sobre sus hombros. Un nuevo destino le esperaba, que no solo implicaba a su nación, sino al mundo entero. Elías, ya a salvaguarda de la adoración del pueblo, sabía que su tarea no había concluido. La unificación de Israel y Judá parecía un anhelo distante, y, mientras oraba, el Señor le reveló que el retorno a él requeriría más que solo un milagro.
Mis planes son más profundos, y mi justicia quiere restaurar no solo a un pueblo, sino a toda la creación, resonó la voz de Dios en su espíritu, en las tinieblas de esta crisis. Los corazones de muchos empezaban a latir al unísono. A cada paso hacia la revelación de su gloria, Elías, Jeroboam y Roboam se encaminarían hacia una confrontación inevitable, uniendo sus destinos en una danza divina de soberanía, restauración y salvación. La historia no se había concluido, porque Dios había decidido robar el corazón hasta de los más inquebrantables, mostrando que su amor y justicia abarcaban más allá de las divisiones del hombre. Yo reuniré a mis ovejas en un solo redil, decía el Señor, anticipando el cumplimiento de su palabra en los corazones que anhelaban volver a Él. Pero el tiempo no estaba aún maduro. Así, como un río que se fragmenta en sus caminos, las aguas del arrepentimiento y la redención esperaban cruzar caminos en el vasto tapiz de la historia de los hombres. ¿Estaría realmente preparado el pueblo de Dios para abrazar este nuevo amanecer, o seguirían por los senderos de sus propias creaciones? Solo el futuro revelaría el desenlace del plan soberano que el Altísimo ya había tejido en los corazones de sus siervos. La atmósfera en Israel estaba cargada de expectativas. Tras el fervor del Monte Carmelo, los días se tornaban cada vez más tensos, y la lucha por la lealtad del pueblo intensificaba las tensiones entre los reyes. En Samaria, Jeroboam, sintiéndose amenazado, convocó al profeta Amós, un hombre del campo que había comenzado a abrir su boca con delicias de advertencia. ¿No ves lo que está aconteciendo, Amós?, le dijo el rey, con su voz temblando de ira y miedo. Las multitudes se vuelven a Yahvé, y mi reino tambaleará si no actúo con rapidez. Amós, con firmeza, respondió, no seré el orador que el rey desea escuchar, pues he sido enviado para proclamar justicia y verdad. Dios no permitirá que el pecado continúe sin juicio. Vienen días, dice el Señor, en que habrá una severidad que hará temblar a los cimientos de lo que crees que es seguro. Mientras estos acontecimientos transcurrían en Samaria, en Jerusalén, Roboam enfrentaba un dilema similar. Los gritos de su pueblo eran cada vez más claros. Elías y sus seguidores han encendido una llama de fe que jamás hemos visto, murmuraban las multitudes. Pese a sus intentos de sofocar el descontento con más trabajos y tributos, el profeta Semaías, con su uniforme de paz, se presentó ante el rey como representante del clamor divino. El tiempo del juicio ha llegado, rey Roboam. Arrepiéntete, pues el juicio del Señor no tardará en caer sobre tus tierras. Los ecos del fervor alcanzaban a Nínive. Allí, Jonás confrontaba su propia resistencia mientras Judá se preparaba para la misión que Dios le había encomendado. ¿Cómo puedo predicar a esos paganos, oh Señor?, se lamentaba Jonás en sus momentos de oración. Temo que se burlen de mí y que no escuchen tu voz. Pero, en su soledad, escuchó la clara respuesta del Señor que resonaba en su interior, por cada pecado, hay un remanente que espera conocerme. Ve y confía en que mi palabra no regresará vacía. A medida que los corazones de los dos reyes se endurecían, el pueblo comenzaba a sentirse atrapado entre la avaricia de sus líderes y el deseo creciente de volver al verdadero Dios. En este contexto, Elías se encontraba en oración ferviente, intercediendo por la nación. Entonces, el Señor le mostró una visión de una gran tormenta que se cernía sobre Israel, un símbolo de su ira, pero también una invitación al arrepentimiento. Juntos, encontrarán un camino hacia la reconciliación, pero primero debe venir el quebranto, le dijo Dios a Elías. La tensión estaba a punto de quebrar. El pueblo había comenzado a reunirse, sus corazones llenos de dudas, pero también de esperanza. Clamaban por un claro paso por delante, mientras los liderazgos de Jeroboam y Roboam se volvían cada vez más frágiles ante la verdad indesmentible de la grandeza de Yahvé. Sin embargo, en su lucha por mantener el control, ambos reyes estaban al borde de un enfrentamiento que cambiaría el destino de Israel. Los profetas, en completa sintonía con el corazón de Dios, sintonizaban sus corazones para la batalla espiritual que se avecinaba. Cuando el día de la prueba llegue, la elección entre la estabilidad de sus corazones humanos y la firmeza del Dios verdadero sería el clamor que resonaría en cada rincón de la nación. Así, la historia de Israel se acercaba a un clímax crucial, donde la lucha de la fe y la soberanía de Dios serían reveladas más claramente que nunca.
Pronto, el verdadero reino se manifestará, dijo Elías en su fervor, y en el fuego de la pasión del pueblo, veré cumplirse mi promesa, yo restableceré lo que había sido roto. El tiempo del juicio se acercaba, y con él, la esperanza de redención. Cada nación abrigaba un futuro incierto, pero Dios había escrito una historia de salvación que ni los hombres podrían imaginar. Y en esta encrucijada, los caminos de los hombres y la gracia de Dios convergerían en un despliegue de eternidad, dejando a todos expectantes por lo que vendría. La tarde se cernía sobre la ciudad de Samaria, como una nube oscura anunciando una tormenta inminente. El murmullo del pueblo crecía, y sus corazones latían con la desesperación de una nación al borde del colapso. En el palacio, Jeroboam y sus consejeros se encontraban en un estado de agitación. ¿No entienden que cada día que pasa es un día perdido?, exclamó el rey, esforzándose por mantener la calma. Debemos actuar, y hacerlo pronto. Mientras tanto, Amós, con la voz del Altísimo resonando en su corazón, marchaba por las calles, proclamando palabras de ardiente advertencia. El día del juicio se acerca. El Señor clama contra su pueblo por su infidelidad y sus ídolos. Vengan y búsquenle mientras puede ser hallado. Las multitudes se detenían, algunas con ojos incrédulos, y otras con un ligero destello de esperanza encendida en sus corazones. En el templo de Jerusalén, Roboam miraba por la ventana, sintiendo el peso de la mano del Señor sobre él. Su mente era un campo de batalla, el deseo de aferrarse al poder y la creciente convicción de que su reino necesita retornar a los caminos de Yahvé. Semeías, llamó, su voz resonando en la sala. ¿Qué debemos hacer? La gente no puede seguir este camino de apostasía. Roboam, respondió Semeías con firmeza, Dios te ha dado la elección, humíllate ante él y pregúntale su dirección. Solo en él hallarás la salvación. Mientras discutían, Elías oraba en su escondite en el monte. El viento soplaba fuertemente, y el cielo se oscurecía, un espectáculo de poder divino. Señor, gritó, estamos en una crisis. Las almas se pierden y el enemigo se burla de tus promesas. ¿Qué harás? Revela tu gloria. Ante su súplica, una voz suave, pero firme, resonó en su espíritu. El tiempo de la manifestación está cerca. Yo enviaré mi fuego sobre la tierra y purificaré a mi pueblo. El día de la decisión estaba próximo. Ambas naciones estaban a punto de tomar caminos que definirían no solo sus destinos temporales, sino también su legado espiritual. En cada rincón de las tierras de Israel y Judá, las sombras de los ídolos que antes cautivaban los corazones del pueblo temblaban ante la inminente llegada de la verdad de Dios. Como un río desbordante, el clamor del pueblo llegaba a las alturas. Tú serás nuestro Dios, Yahvé. De ser soldados en la batalla contra ti, en un instante nos rendimos al clamor de tu misericordia, admitieron con desesperación al oír a Amós. Mientras tanto, en los palacios, Jeroboam fruncía el ceño al escuchar las numerosas voces que se alzaban en arrepentimiento. Debemos hacer algo, insistió a sus líderes. No podemos dejar que se levante un nuevo líder en medio de ellos. Necesitamos hacer un acto que devuelva su lealtad. Semeías, enrejado en oración, sentía un ardor creciente en su pecho. Todo se está cumpliendo, oh Señor. Que tu voluntad prevalezca. En medio de este quebranto, hay un remanente fiel. El momento crítico llegó como un trueno en el cielo. Elías y Amós, en el centro de una multitud congregada, se miraron el uno al otro, el peso del llamado de Dios palpable entre ellos. ¿Qué dirá el pueblo cuando el fuego descienda?, murmuró Elías, y en ese preciso instante, el aire eléctrico cambió. La tierra tembló bajo los pies de la multitud, y los cielos se abrieron como un gran lienzo oscuro, dejando caer gotas que sabían a juicio y esperanza. ¿Qué sucede?, preguntó uno mientras sus ojos se llenaban de terror y asombro. Yahvé se ha levantado. En todos los rincones de la tierra se escuchó una voz poderosa y desafiante. He aquí, estoy a la puerta y llamo. En este tiempo de prueba, yo realizaré lo que he prometido a aquellos que me buscan con sinceridad. Regresen a mí, y hallarán descanso para sus almas. Y así, en la frontera de lo temporal y lo eterno, la historia de dos reinos iba a enfrentarse a su destino.
La elección que cada uno de los reyes haría, y el clamor de un pueblo en busca de redención, resonaban como el eco de un pacto antiguo. La respuesta a la pregunta que colmaba sus corazones estaba a punto de revelarse. ¿Qué haría el corazón de los hombres contra el propósito sólido de Dios, que se haría conocer en sus actos soberanos? El estruendo en el aire era más que un eco, era la voz de Dios resonando en las vidas de aquellos que tenían oídos para escuchar. En ese instante de revelación, la multitud atrapada bajo las sombras de sus ídolos comenzó a moverse. Con lágrimas en los ojos, los corazones de muchos palpitaban al compás del clamor divino que invitaba al arrepentimiento. Entre ellos, un anciano de lágrimas profundas se adelantó, quebrantado por años de adoración a ídolos sin vida. Con su voz temblorosa exclamó: «Nos hemos desviado, oh Dios. Lleva a tu pueblo de vuelta a ti». En el palacio de Jeroboam, el rey sentía el suelo temblar no solo por las fuerzas de la naturaleza, sino por el convulsivo cambio que lo amenazaba. «Esos profetas están enloqueciendo al pueblo», gritó, su rostro pálido de furia y temor. «No permitiré que se desvíen de la senda que he trazado». Pero en lo profundo de su ser, la semilla de la duda empezó a germinar. La incertidumbre de haber ofrecido su vida a ídolos pasados clamaba por una resolución. Mientras tanto, Amós y Elías, unidos en propósito, se elevaron entre las multitudes. «Escuchad, Israel», proclamó Amós, su voz firme y llena del fuego del Espíritu. «El Altísimo ha decidido juzgar y purificar, es tiempo de despojarnos de lo corrupto y clamar hacia el que vive. Vuelve, Israel, a Yahvé tu Dios, porque por tu pecado has caído». Las palabras vibraron en el aire como un tambor resonante, penetrando en cada corazón afligido y rebelde, dando pie al arrepentimiento genuino. En Jerusalén, Roboam, atormentado por la creciente presión del pueblo y los ecos de la voz del profeta, decidió convocar a su consejero espiritual. «Semeías», dijo con voz temblorosa, «el pueblo se está viendo tentado a seguir a esos hombres. No puedo perder el control». La mirada de Semeías era dura, pero iluminada por un fuego que solo la verdad de Dios puede encender. «Si el pueblo se vuelve a Yahvé, honra su clamor. Dile a los israelitas que se humillen, y Dios, en su misericordia, sanará la tierra». La noche caía, y los cielos continuaban susurrando promesas de cambio. Elías y Amós se movieron a lo largo de las calles, alegres y con fe, mientras un número creciente de fieles se unía a su causa. Era un coro de voces alzadas, resonando en el cielo como una melodía de esperanza y renovación. «Un nuevo día amanecerá para ti, Israel», afirmó Elías, los ojos brillando con fervor. Las noticias de la agitación en Samaria pronto alcanzaron a las fronteras de Judá. Los corazones de muchos se inquietaron al escuchar la transformación del pueblo de Israel. Un vasto sentido de expectativa se apoderó de Roboam, la posibilidad de reconciliación y unión podría estar a su alcance. Pero las tensiones también emergían. «Si no actúas para detenerlos», gritaban algunos de sus consejeros, «te arriesgas a perder lo que es tuyo». Roboam, titubeando entre el deseo de aferrarse al poder y la anhelante voz de Dios, luchaba por discernir la verdad. De repente, el cielo se oscureció aún más, y un gran viento sopló con violencia. Tanto en Samaria como en Jerusalén, los habitantes sintieron la presencia de lo sobrenatural mientras una voz resonaba desde las alturas: «¿Quién dará la respuesta a mi llamado? ¿Quién escuchará y regresará a mí con el corazón entero?». Las palabras reverberaron en la tierra, y muchos se detuvieron, sintiendo el peso de la elección inminente. Era el momento de tomar decisiones fatales que marcarían el destino de dos naciones. Con ojos fijos en los cielos, el pueblo se preparaba para un nuevo derramamiento de gloria. Pero el plan de Dios, como un río subterráneo, fluía en silencio, aguardando el instante preciso para desbordar su jurisdicción. «He aquí», resonó la voz de Dios en el corazón de cada uno de ellos: «mi propósito no es solo juicio, sino redención. Lo que está por suceder definirá eternamente el futuro de Israel y Judá». El eco del clamor por la redención vibraba a través del aire, y los corazones de los líderes temblaban ante la certeza del poder divino. La historia de la salvación, escrita desde tiempos antiguos, estaba a punto de cobrar vida. En el corazón de la tormenta, la certeza de un nuevo pacto comenzaba a brotar, un regalo que cambiaría todo.
La elección estaba hecha, pero su repercusión resonaría a través de generaciones, regresad, oh pueblos. El fuego purificará y unirá, como nunca antes. La voz de Dios seguía resonando en corazones quebrantados, mientras el aire se llenaba con un palpitar de esperanza y temor. Los habitantes de Samaria y Jerusalén estaban al borde de un cambio monumental que transformaría el curso de su historia. Entre la multitud, el anciano que había clamado al cielo observó a su alrededor, su corazón rebosante de fe y su espíritu encendido por la luz del arrepentimiento. Yo seré el primero en volver a ti, oh Dios, murmuró, durante su andar hacia el altar, donde cenizas de sacrificios vacíos aún manchaban el suelo. Era un símbolo de rendición y una renovación esperada. Con pasos resueltos, se arrodilló, alzando sus manos hacia lo alto. Las lágrimas rodaban por su rostro mientras exclamaba, perdona, oh Altísimo, y sana nuestro corazón endurecido. La voz de Amós volvió a pronunciarse con fervor entre la multitud, venid, oh Israel. Regresad a Yahvé. ¿No se ha hecho evidente que sin él estamos perdidos? Este es el día de la salvación que el Señor nos ha dado. Sus palabras resonaron como un trueno, despertando a aquellos aún atrapados en las tinieblas de la ceguera espiritual. En el palacio de Jeroboam, la incertidumbre dominaba. El rey se paseaba como un león enjaulado, incapaz de desenredar los hilos de su angustia. Debo deshacerme de ellos, gritó, su mente luchando contra la creciente verdad que lo rodeaba. Pero cada intento de silenciar a los voces de los profetas solamente forjaba más brasa en su pecho. Entonces, en un momento de desesperación, se dirigió a su consejero más confiable. Tu sabiduría no sabe más que mi miedo. ¿Qué debo hacer, Ezequías? ¿Debo enfrentarlos o dejarlos ir? La mirada sabida de Ezequías le respondió con calma, Majestad, si el pueblo se vuelve a Dios, será difícil detener esta ola de arrepentimiento. Quizás debas considerar ceder, pues el verdadero poder descansa en el Dios que llamas deshonroso. Mientras tanto, en el corazón de la multitud, Elías se movía. Con fervor, su voz fue como el fuego ardiente que consume el desierto. Confesa vuestros pecados, oh Israel. La promesa divina es verdadera, el que clama a mí, yo le responderé. Y responderá en poder y en gloria. A cada instante, más y más personas se unieron al clamor, la atmósfera vibrante de una promesa próxima, los cielos mismos parecían abrirse más, y de repente un relámpago cruzó el firmamento. Aquellos presentes miraron con asombro al ver una figura resplandeciente, la misma luz del Señor, brillando en cada rincón oscuro de sus corazones. La visión inspirada por la revelación proveniente de Dios promovió una profunda transformación en cada espíritu, empujando a los hombres a dejar atrás sus ídolos. Ya no seremos más esclavos de la ceguera, resonó la voz del anciano, levantándose para hablar. Hoy, renunciamos a la oscuridad que nos ha mantenido cautivos. Volvemos a nuestra herencia, a la única fuente de vida. Pero incluso mientras la multitud se unía al replanteamiento del pacto, el corazón de Jeroboam latía en desasosiego. La profunda desesperación se agravó por la revelación que temía. Había más en juego que su reino, se encontraba en la balanza de Dios. ¿Acaso esto significa el fin de mi linaje?, murmuró, enfrentando él mismo la exigencia divina. En ese instante, la voz de Dios resonó de nuevo, cortando la oscuridad. He aquí, el tiempo de volver se aproxima. Decidid en este día a quién serviréis. La elección está ante vosotros, la vida o la muerte, resonó con majestad. Cada corazón, desde el rey en su palacio hasta el anciano en la multitud, sentía la gravitación de estas palabras. Amós, sintiendo el peso de un futuro incierto, tomó la oportunidad de dar un paso audaz hacia el rey. Oh Jeroboam, dijo, la convicción emitiendo de sus labios, tú también puedes encontrar la redención en esta noche. Si vuelves tu corazón a Yahvé, él sanará tu nación. Jeroboam, sintiendo el poder del llamado en su pecho, luchaba entre el temor y la esperanza. Pero, ¿qué escogería su corazón desolado? El eco del clamor de un pueblo que arrepentido levantaba sus voces, resonaba en su interior. Mientras la multitud alzaba sus manos al cielo, una promesa emergía en el reino de lo divino, dejando el futuro de Israel y Judá suspendido en un hilo de decisiones. Ellos volverán a mí, dijo Dios, pero ¿aceptarás tú el llamado de la redención? Y así,
el silencio se estableció, no solo en Jerusalén y Samaria, sino en el pecho de cada hombre y mujer allí presente. La elección era inminente, y el destino de dos naciones pendía de una decisión sagrada. El cielo seguía reverberando con la voz de Dios, como un eco en la profundidad del alma de todos los presentes. Los corazones estaban inquietos, abrumados por el peso de la decisión que se avecinaba. Amós miró al rey con una mezcla de desafío y compasión, esperando que el espíritu de Yahvé permease cada rincón de su ser. «Decide hoy, Jeroboam», exclamó con fervor. «Tu pueblo clama a gritos por salvación, y el Altísimo está a la puerta». La multitud, con sus miradas fijas en el rey, contuvo la respiración. Había un quebranto en el aire, las esperanzas susurradas parecían palpitar como el sol naciente en el horizonte. Los ancianos de la ciudad, los hombres de Dios, todas las voces que antes vivieron en la sombra, ahora se unían en un solo clamor: Yahvé es Dios. A Él le damos nuestra vida. Jeroboam, con su corazón debatido, sintió el fuego de la ira y la tristeza en su pecho. ¿Cómo puedo rendirme?, preguntó angustiado. Si abandono mis ídolos, ¿qué será de mi reino? Había en su voz un eco de la desesperanza que tanto se aferraba a su trono. La figura brillante que había cruzado el cielo emitió un susurro de viento, como si el mismo Señor estuviese acercándose. Jeroboam, dijo la voz, profunda y rica en amor, no estás solo en tu batalla. Yo he prometido a mi pueblo que lo guiaré, incluso a través de tiempos difíciles. Vuélvete a mí, y la gloria de la vida florecerá entre vosotros. El anciano, sintiendo la intensidad del momento, dio un paso hacia adelante. Rey, escucha la verdad de Dios. Él no anhela tu destrucción, sino tu redención. Él ha dicho: si me buscan de todo su corazón, me hallarán. Esto no es solo un reto, es una promesa. Mientras con fervor se daba este intercambio, un murmullo comenzó a crecer entre la multitud. Las mujeres y los hombres se unieron en oración, suplicando por el corazón del rey. Las lágrimas caían como lluvia, cayendo sobre las cenizas del altar, limpiando la tierra manchada con un deseo de arrepentimiento genuino. De repente, un rayo de luz deslumbrante descendió del cielo, iluminando la escena con un parpadeo celestial. La presencia del Señor fue palpable, y la atmósfera se cargó de su majestad. Jeroboam, escucha mi voz, resonó en el aire. Tu decisión no solo afectará tu vida, marcará el rumbo de naciones enteras. Mira a tu pueblo, ellos imploran por mí. El rey, en un momento de vulnerabilidad profunda, se cubrió el rostro con la mano. La lucha interna entre su orgullo y el deseo de cambio tornaba su alma en una tormenta. ¿Seré yo la causa de su liberación? ¿O del desastre?, pensó, sintiendo cómo la presión divina lo confrontaba en su esencia. Un silencio reverente colmó el espacio. Cada uno de los presentes sintió el peso de la historia. Los ecos de un pacto antiguo resonaron en sus corazones. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Cada palabra parecía una puñalada en el corazón de Jeroboam. La multitud observaba, cada rostro reflejaba un deseo desesperado por su rey, para que así también pudiesen renacer como nación. Las manos se alzaban al cielo, llenas de esperanza y súplica. Amén. Amén, resonó, un eco de fe reverberando en su interior. Finalmente, en un susurro casi inaudible, Jeroboam levantó su mirada, su rostro bañado en lágrimas. ¿Puede el Altísimo perdonar al que ha fracasado? ¿Puede un rey volver a convertirse en un siervo? La contestación inmediata fue evidente. Desde el cielo, la luz se intensificó, invadiendo los corazones con la promesa del amor redentor. Sí, oh rey. Porque en mi voluntad, el arrepentimiento trae vida y la vida, esperanza. Una nueva revelación divina llegó como un torrente fugaz, y las palabras se dibujaron en el aire, como si Dios mismo las pronunciara hacia el futuro. Jeroboam sintió el peso de su decisión transformándose en liberación. Ante él yacía la oportunidad de un nuevo comienzo. Pero ante el paso de su decisión, una sombra oscura se cierne, prometiendo un precio que podría pagar. Así, la elección está hecha, dijo él, a medio camino entre la humildad y la resignación. Si el pueblo clama a su Dios, yo seré el primero en adorarle.
Entonces, el sonido de un tambor resonó a lo lejos, como un anuncio de que las decisiones celestiales ya estaban en marcha. Pero en los rincones del palacio, un susurro oscuro acechaba, buscando oportunidad. ¿Qué camino tomará la nación de Israel? El destino aguardaba, en el balance de lo celestial y lo terrenal, pero el eco de un plan mayor se sintió desplegarse. ¿Por qué incluso mientras un pueblo se vuelve a Dios, acaso no son las decisiones de un rey las que marcan el camino hacia una nueva alianza? El tiempo se acercaba para cumplir lo que estaba escrito, nadie puede escapar de lo que ordene el Altísimo. La tensión creció, manteniendo a todos al borde de lo que vendría a continuación. El clamor del pueblo resonaba en el aire, y la atmósfera se tornaba cada vez más electrizante, mientras Jeroboam, con el corazón dividido, se enfrentaba a una decisión que podría cambiar el curso de su reino. En Samaria, las multitudes comenzaban a sentir la influencia del arrepentimiento. Al ver que los cielos respondían a la búsqueda del pueblo, una luz de esperanza comenzaba a brillar entre las sombras. Elías, observando desde el monte, sintió que la acción divina estaba a punto de desatarse. Este es el tiempo de la restauración, oró fervientemente. Que tu voz, oh Dios, se escuche alto y claro sobre las naciones divididas. La palabra que brotaba de sus labios era un eco de la promesa que nunca abandonó a Israel, el llamado a la reconciliación y la redención. Mientras tanto, Roboam, al escuchar los rumores sobre el fervor de su pueblo, temía que el revuelo en Samaria se convirtiera en un resurgimiento hacia la fe de Yahvé, despojando su autoridad. Sin embargo, un destello de luz también iluminó su corazón. ¿Por qué sigue la gente buscando a esos profetas? ¿Qué es lo que realmente anhelan? De esta manera, su lucha interna se tornaba cada vez más evidente. Roboam observó a los consejeros, quienes continuaban aconsejándolo en su temor por el poder, no estaban dispuestos a ver el cambio que se avecinaba. En medio de la confusión, una figura emergió entre la multitud en Jerusalén, Semeías, el profeta, con una voz poderosa que atravesaba el ensordecedor murmullo del pueblo. El tiempo de arrepentimiento ha llegado, y el tiempo del juicio también, proclamó. No temáis, oh Judá, hay esperanza para el que se vuelve a Yahvé. Las reacciones fueron fuertes. Algunos se arrodillaron, enfocados en el perdón, mientras otros miraban con desdén, convencidos de que sus ídolos les garantizarían la paz. Pero el sonido de las armas de oro y los ídolos se desvanecía lentamente al compás de las palabras del profeta. La luz de Dios comenzaba a iluminar las sendas sombrías que conducían a cada corazón. En el palacio, la tensión crecía como una tormenta. Roboam, sintiendo el pulso de la incertidumbre, decidió enviar un emisario al pueblo. ¿Qué quieren de su rey? ¿Qué desean? En este acto, el rey finalmente mostró una apertura, aunque llena de dudas, hacia los verdaderos deseos de su gente. La multitud respiró al unísono, y algunos comenzaron a responder, levantando voces entremezcladas de súplicas y esperanza. Queremos retorno a Yahvé. Queremos volver a nuestras raíces, clamaban. Las palabras de la gente atravesaban el palacio como un torrente de agua fresca, llevando consigo el rayo de la convicción. Jeroboam, en su palacio, sintió como su control comenzaba a desvanecerse. No puedo dejar que esto continúe, murmuró, tratando de apaciguar su creciente temor. Debo tomar medidas. Él sabía que el tiempo se escurría de sus manos. Pero, aunque sus caminos estaban alineados con decisiones turbias, la voz de Dios podría aún prevalecer en cualquier rincón. Las noches crecían en tensión y expectativa ante la próxima revelación. Dios está en movimiento, decía Elías a un pequeño grupo de seguidores, algunos de ellos atemorizados, pero decididos. Visualicemos la restauración, que la renuncia a nuestros ídolos desate el poder de la gloria de Dios sobre nosotros. A medida que sucedían esos eventos, las palabras del antiguo profeta, las visiones del nuevo, y los clamores de un pueblo tribulado creó un eco en los cielos, instando a un cumplimiento de promesas que parecían olvidadas. Regresaré a ti, oh Israel, resonaba en las alturas, como un eco auguro que esclarecía el camino hacia la redención, atrapando el corazón de cada hombre y mujer. La historia estaba a punto de alcanzar su clímax. Así, mientras dos reyes se erguían sobre sus reinos con decisiones críticas pendientes, en un horizonte incierto, un destino inevitable entrelazaba sus trayectorias. Acérquense a mí, y yo me acercaré a ustedes, resonó la voz de Dios ante aquellos que estaban
dispuestos a escuchar. Pero, la pregunta persistía, ¿qué decisión tomarían Jeroboam y Roboam frente al canto de la restauración divino? Las sombras de la oscuridad y el resplandor del arrepentimiento luchaban por ganar el corazón de las naciones. El plan eterno de Dios, que prometía justicia y morar en el corazón, aguardaba su momento para brillar con toda su gloria. El futuro de un pueblo está en la balanza, dividiendo entre el pasado sombrío y la luz prometedora de la restauración, decía Elías mientras el pueblo, aturdido y ansioso, se preparaba para la revelación del propósito de Dios.